Estuve leyendo un artículo científico a donde dice que los científicos encontraron especie fantasma en gorilas y chimpancé. No, señores científicos, no existe especie fantasma. Lo que ustedes quieren unir, no lo van a unir. Es ahí a donde parece ser que se habían hibridado con una especie fantasma. ¿Por qué? Porque los señores científicos están buscando las huellas de la evolución. Y yo en otro video ya lo había dicho, que la evolución no existe. Nunca ha ocurrido. No lo van a unir y siempre van a encontrar una especie fantasma. ¿Por qué? Porque ustedes están pensando que los gorilas y los chimpancés y muchos otros animales, grupos de animales, son subespecies. No existe en la biología subespecie, no existe subespecie, no existe. Son todo especie. La transferencia de datos genéticos horizontal, la simbiogénesis, en el proceso de laboratorio sobrenatural, lo va creando cada especie en un salto. Por eso ustedes van a encontrar, parece ser que se hibridaron. Eso no es una hibridación, sino el resultado simbionte de cada especie, de cada eva mitocondrial y cada cromosoma Y, de cada grupo de los chimpancé y gorila que existe en África. Por eso le confunde y parece ser que se hibridan con una especie fantasma, porque no está encontrando del otro lado la conexión entre los gorilas orientales y los gorilas occidentales, entre bonobo y chimpancé, porque no existe. Porque lo que a ustedes le confunde es la subespecie, y la subespecie en la biología no existe. ¿Por qué? Porque está probado en animales, plantas y humanos que el núcleo celular de cada especie, a donde está la información genética para fabricar esa misma especie, es inmutable, es incambiable, permanece hasta que esa especie se extingue, esa información. Eso es inmutable. Por eso, una especie establecida no puede dar una subespecie y de eso formar una especie más. Eso es lo que le están confundiendo a la comunidad científica entre los gorilas, chimpancés y los grandes simios. Y también entre nosotros, que eso ya había explicado también en otro video. Eso es lo que le están produciendo cuando hace una secuenciación genómica. Porque pareciera que la hibridación es intermitente entre la demás subespecie. ¿Por qué? Porque son grupos que se había formado muy reciente. Entonces, cuando hace una secuenciación queriendo unir con la otra, a la reversa no se encuentra cromosoma Y ni eva mitocondrial. ¿Por qué? Porque cada especie, cada grupo de especies empieza de nuevo con una eva mitocondrial exclusivo y con un cromosoma Y exclusivo para esa especie, como le pasa a los gorilas del río Cross, lo que pasa a los gorilas de montaña. Esos son todo especies nuevas, que se difiere un poco de los gorilas occidentales y de los orientales, porque ellos fueron los que formaron primeramente desde el principio un grupo grande de gorilas, y de ahí se va trasladando genes de salto en salto en salto. Por eso lo que le confunde a la comunidad científica es justamente ahí, cuando hace una secuenciación genómica. Dice, ¿qué pasó acá? Parece ser que se hibridaron, pero es una hibridación muy extraña, dice. Sí, porque no es una hibridación, parece ser parecido. Porque la simbiogénesis lo que hace en la transferencia de datos genéticos horizontal es parecido a una hibridación sexual, pero no es sexual, son transferencias de datos genéticos horizontal, es un salto.
Entonces ahí tiene el problema para entender la biología, lo científico, porque necesita entender esa parte de lo que ya he explicado casi en 19 videos, lo que está pasando. No existe la subespecie. Ya expliqué el por qué, porque en el núcleo celular de cada especie donde está la información genética es inmutable, es incambiable. Termina esa especie establecida extinguiéndose en esa misma especie. Por eso cuando encuentran los fósiles antes, porque había muerto en esa especie, en ese libro, en ese manual de información genética, había muerto. Y después lo va reemplazando otro, la segunda especie, la tercera especie, la cuarta especie. Todo como están también formados los 16 especies de pinzones de la isla Galápagos. Es lo mismo, la primera especie, la segunda, la tercera no ha cambiado nunca, pero ya está la quinta, la sexta, la décima, ¿ves? Y la primera nunca ha cambiado, la segunda está así, porque son por transferencia de datos genéticos horizontal en un proceso de laboratorio sobrenatural. Esto es el gran problema que tienen los científicos. Por eso no lo pueden entender a la genética, por querer unir la evolución. No lo van a unir nunca, porque nunca ha existido. Créanme, la evolución nunca sucedió y no van a unir esa especie fantasma, jamás. Eso nunca ha existido, esa especie fantasma. Y lo van a ir encontrando cada vez que hace una secuenciación genómica y quiere unir entre gorila oriental y gorila occidental, y así sucesivamente. También con los chimpancés y bonobo, porque chimpancé y bonobo tiene varias, adentro tiene varias especies más. Son especies, eso no son subespecies, no es una división. Cuando se divide una especie, no va a producir otra especie. ¿Por qué? Porque en la división debe haber errores en la replicación de ADN, lo que había postulado la evolución. Pero eso no lo van a encontrar, porque errores en la replicación de ADN solamente producen enfermedades y malformación en la especie. ¿Ves? Por más que se divida y vaya produciendo variabilidad, esa división de esa misma especie no va a pasar a ser otra especie, porque va a ser ese manual que ya está escrita con toda la letra. Cualquier error ahí va a ser enfermedades y malformaciones. Por eso no existe la subespecie, ni puede existir, ni debe existir. Porque la transferencia de datos genéticos horizontal para cada especie lo va haciendo de forma horizontal, no es sensual. No hay para la formación de la nueva especie, para la nueva Eva mitocondrial y para la nueva cromosoma Y, no hay un contacto sexual para cada especie. No lo hay. Así trabaja la simbiogénesis. La simbiogénesis es muy compleja, de igual manera, pero hay que entenderla para poder secuenciar genoma de todos especímenes vivos. Y eso es lo que los científicos están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, por ejemplo, en México, monos aulladores, dos especies distintas, pero hacen la secuenciación y parece que se hibridaron, y se hibridaron intermitentemente. No, porque lo va haciendo más especie con el tiempo. Son todo especies. No es que hay dos especies y 5 subespecies, dice. No, eso no existe. No existe la divergencia. No existe un ancestro común. No existe eso. ¿Cómo vas a encontrar un ancestro común de una Eva mitocondrial de un chimpancé en 7 millones de años? No lo van a encontrar. Y no lo encuentran. Y dice, qué raro que desde 7 millones de años no hay ningún fósil de gorila y chimpancé. Y no va a haber. Porque nunca sucedió eso. Los chimpancés no hace mucho